Pol Pot convirtió Camboya en un campo de exterminio. 2 millones de personas murieron bajo su régimen, ejecutadas con martillos, enterradas vivas o reducidas a esqueletos por el hambre. Las ciudades fueron vaciadas, los enfermos arrastrados de sus camas, los niños aplastados contra los árboles. Los intelectuales fueron cazados por llevar gafas y los prisioneros torturados hasta la locura antes de ser ejecutados. Cuando cayó su régimen, el suelo de Camboya aún escupía huesos. Pol Pot murió impune, sin arrepentirse. Su legado es muerte. Saloth Sar nació en 1925 en una Camboya que aún era un protectorado francés, en una familia acomodada que nunca conoció la miseria ni el hambre. Creció en una gran casa de madera, rodeado de arrozales y monjes budistas que le enseñaron las escrituras sagradas, la disciplina y la paciencia. Desde niño fue retraído, callado, con una mirada serena que ocultaba una mente en constante movimiento. Sus hermanos lo recordaban como un muchacho tranquilo, incluso bondadoso, incapaz de hacer daño. Nadie imaginaba que décadas después su nombre sería sinónimo de genocidio, que Camboya se convertiría en una tumba masiva por sus órdenes, y que sus manos, las mismas que alguna vez acariciaron pergaminos religiosos, estarían manchadas con la sangre de 2 millones de inocentes. Cuando cumplió 16 años, fue enviado a Phnom Penh a estudiar en un colegio católico. Por primera vez, vio la diferencia entre su vida tranquila en el campo y la opulencia de las élites de la capital. Las calles estaban llenas de franceses arrogantes, camboyanos occidentales que despreciaban sus propias raíces, intelectuales que se arrodillaban ante el colonialismo como si su piel no fuera la misma que la de los campesinos que morían bajo el sol de los arrozales. Fue allí donde empezó a germinar la idea de que algo estaba podrido en su país, de que el viejo orden debía ser destruido y reemplazado por algo puro, algo sin desigualdad, algo donde no existiera la influencia de Occidente. A los 22 años, recibió una beca para estudiar en París. Lo enviaron a aprender ingeniería eléctrica, pero nunca mostró interés por los estudios. Lo que de verdad le interesaba estaba en los sótanos oscuros de las universidades, en las reuniones clandestinas de jóvenes comunistas que soñaban con la revolución, que hablaban del proletariado, de la utopía socialista, de la necesidad de barrer el pasado para construir un futuro glorioso. Allí, entre panfletos marxistas y discursos de Lenin y Mao, Saloth Sar dejó de existir. En su lugar nació Pol Pot. El joven camboyano no era el más brillante ni el más carismático de su grupo, pero era el más paciente, el más callado, el que observaba a todos con la serenidad de un monje que espera el momento adecuado para actuar. No alzaba la voz, no discutía, solo escuchaba. Comprendió que la revolución no se hacía con discursos ni con manifestaciones, se hacía con sangre. Entendió que las grandes ideologías no sobrevivían si no estaban respaldadas por la violencia, que un sistema solo podía ser sustituido cuando el anterior era destruido por completo. Aprendió que la guerra no es una tragedia, sino una necesidad. Regresó a Camboya en 1953, justo cuando la lucha por la independencia estaba en su punto álgido. Su país ardía en llamas, y él sabía que la guerra sería su gran oportunidad. Se unió a un grupo comunista clandestino, convenciendo a campesinos y estudiantes de que la única manera de acabar con la opresión era el exterminio de todos los que se interpusieran en su camino. Los terratenientes eran parásitos, los intelectuales eran traidores, los monjes eran inútiles. La verdadera Camboya era la del campo, la del barro, la del trabajo duro. Todo lo demás debía ser erradicado. La guerra civil le permitió perfeccionar su brutalidad,
Organizó guerrillas que atacaban aldeas enteras, ejecutando a quienes consideraban aliados del gobierno. Sus soldados saqueaban, destruían, quemaban, asesinaban sin remordimientos. Era un ensayo de lo que vendría después, una prueba de cómo se podía someter a la población a través del miedo. En 1975, tras años de lucha, los Jemeres Rojos marcharon hacia Phnom Penh. La capital había resistido durante mucho tiempo, pero la guerra la había dejado debilitada, agotada, hambrienta. Cuando los soldados de Pol Pot entraron en la ciudad, no hubo disparos ni explosiones. Phnom Penh cayó sin resistencia. Los habitantes salieron a las calles a recibirlos, creyendo ingenuamente que la guerra había terminado. Pero la guerra no había terminado. Recién comenzaba. Desde el balcón de un edificio gubernamental, Pol Pot observó la multitud. Miles de personas lo vitoreaban sin saber que en sus ojos no había compasión, sino cálculo. Sabía que la gente que lo aplaudía sería la primera en morir. Sabía que en cuestión de días, Phnom Penh sería una ciudad fantasma. Sabía que su revolución no comenzaría con esperanza, sino con horror. Aquella misma noche, reunió a sus oficiales y les dio una sola orden. Mañana, la ciudad debe estar vacía. No habría resistencia, no habría avisos, solo la ejecución inmediata de su visión. Había llegado el año cero. Camboya estaba a punto de dejar de existir. El 17 de abril de 1975, Phnom Penh despertó con la esperanza de que la guerra por fin había terminado. Las calles se llenaron de personas que salían de sus casas, exhaustas por años de combates y bombardeos, creyendo que los Jemeres Rojos eran la salvación. La multitud los recibió con sonrisas y aplausos, convencida de que el enemigo había sido derrocado, de que la paz al fin había llegado. Pero la paz nunca fue la intención de Pol Pot. Los soldados entraron a la ciudad con sus uniformes negros, el rostro inmutable, los fusiles en alto. No respondieron a los vítores, no sonrieron, no estaban allí como liberadores. Avanzaron con la frialdad de un ejército que no veía seres humanos, sino estorbos. Y cuando la orden llegó, comenzó el desalojo masivo. Los soldados marchaban por las calles, golpeando puertas, sacando a la gente a empujones. No había explicaciones, no había advertencias. Las familias eran arrancadas de sus hogares sin tiempo para recoger sus pertenencias. Quienes preguntaban eran golpeados. Quienes intentaban resistirse eran ejecutados en el acto. Los hospitales fueron los primeros en vaciarse. Los enfermos eran sacados de sus camas a la fuerza, algunos con las vendas aún empapadas de sangre, otros apenas conscientes por la fiebre. Los médicos suplicaban que se les permitiera cuidar de los más graves, pero los Jemeres Rojos no respondían. Los enfermos que no podían caminar eran dejados atrás. Los que se atrevían a detenerse para ayudarlos recibían una bala en la cabeza. Las calles se convirtieron en ríos de gente avanzando sin rumbo. No se les dijo a dónde iban ni por qué, solo que debían caminar. Ancianos con bastones, madres con bebés en brazos, niños descalzos y hambrientos, todos se fundieron en una misma masa de desesperación. Las familias intentaban no separarse, pero el caos lo hacía imposible. En medio del gentío, los gritos de padres buscando a sus hijos se perdían en el bullicio de una ciudad muriendo en tiempo real. El sol golpeaba con fuerza. No se permitían descansos, no se permitía detenerse. Los que caían de cansancio eran pateados por los soldados. Si no se levantaban, los dejaban morir allí mismo. Algunos fueron arrastrados a los callejones y ejecutados lejos de la vista, pero la sangre es difícil de ocultar. Las carreteras que llevaban fuera de Phnom Penh se llenaron de cadáveres, cuerpos desplomados con los ojos abiertos al sol, rostros cubiertos de polvo,
manos crispadas en una última súplica. La procesión de expulsados no podía detenerse a enterrarlos. El hambre y el miedo los empujaban a seguir avanzando. Los Jemeres rojos no diferenciaban entre ricos y pobres, entre campesinos e intelectuales. La única distinción era entre los que podían caminar y los que no. A los que llevaban gafas los sacaban de la multitud y los ejecutaban. Gafas significaban educación, y la educación era un crimen. La evacuación duró días. Para el tercer día la gente ya no tenía fuerzas para hablar, para llorar, para mirar atrás. La muerte ya no era un evento trágico, sino una constante. Cada pocos metros, alguien caía al suelo y no volvía a moverse. Cuando al fin llegaron a su destino, descubrieron la mentira. Los soldados les habían dicho que se trasladarían a nuevas aldeas, que pronto tendrían tierras y comida. Pero lo que encontraron no fueron aldeas, sino campos de trabajo. Tierra árida, chozas miserables, arrozales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No había casas, no había comida, no había descanso, solo órdenes. A partir de ese día, todos eran esclavos. El Ankar poseía sus cuerpos, sus nombres, sus vidas. La ciudad ya no existía. La civilización había sido borrada. El año cero había comenzado. Y Camboya nunca volvería a ser la misma. El aire en los campos de trabajo era espeso y húmedo. Olía a barro, sudor y carne podrida. Desde el amanecer hasta el anochecer, el sonido de los cuerpos arrastrándose en los arrozales se mezclaba con los gritos de los soldados. No había descanso. No había tregua. Solo el peso de una condena que nadie entendía. Los prisioneros trabajaban con los pies hundidos en el agua turbia. Sus huesos asomaban bajo la piel estirada. Sus manos eran garras temblorosas que apenas podían sostener la azada. Los más débiles se desplomaban en el lodo, sus cuerpos exhaustos incapaces de seguir. No había ayuda. Los soldados esperaban unos segundos. Si la persona no se levantaba, la ejecutaban ahí mismo. Un golpe seco en la cabeza con un martillo. Un machetazo en la nuca. El cuerpo inerte era arrastrado fuera del campo y lanzado a una fosa común. El hambre consumía a todos. Los prisioneros caminaban como espectros, sus estómagos hundidos, sus ojos apagados. Se decía que un hombre podía durar 2 semanas antes de empezar a volverse loco por la inanición. Pero en los campos de trabajo, los que llegaban a ese punto no tenían 2 semanas. Los soldados los mataban antes. Las raciones eran mínimas, apenas un cuenco de sopa aguada con unos granos de arroz flotando. Los que intentaban robar comida eran castigados con brutalidad. Un hombre fue atrapado con un puñado de arroz escondido en la manga. Los soldados lo obligaron a arrodillarse en el barro. Le abrieron la boca a la fuerza y lo hicieron tragar tierra hasta que se ahogó. Los demás miraron en silencio. Aprendieron la lección. El trabajo era una excusa. No estaban allí para producir, sino para morir. En los primeros meses, las muertes eran resultado del hambre y el agotamiento. Pero pronto, los Jemeres rojos comprendieron que el exterminio debía ser más eficiente. Cada noche, el campo se sumía en una quietud perturbadora. Pero en la oscuridad, la muerte seguía trabajando. Los soldados recorrían las barracas con listas en la mano. Nombraban a sus víctimas, las despertaban con la culata del fusil y las llevaban fuera del campamento. Nadie preguntaba a dónde iban. Nadie se despedía. Sabían que no regresarían. Las ejecuciones eran metódicas. Las balas eran costosas, así que los Jemeres rojos buscaban alternativas. Los prisioneros eran llevados hasta fosas abiertas y asesinados con herramientas agrícolas. Un martillo en la cabeza, un machete en la garganta, una soga apretada hasta que el cuerpo dejaba de temblar. Las fosas se llenaban rápido.
Algunas estaban tan repletas que los cuerpos quedaban apilados unos sobre otros, formando montañas de carne podrida. Cuando llovía, el suelo se hundía y los huesos comenzaban a emerger. Los perros callejeros escarbaban en la tierra y se alimentaban de la muerte. Las madres escondían a sus hijos bajo sus cuerpos cuando oían los pasos de los soldados. Pero no servía de nada. Los niños no eran considerados inocentes. Si sus padres eran acusados de traición, ellos también lo eran. Los soldados los llevaban hasta los árboles más cercanos. No querían desperdiciar munición en ellos. Los tomaban por los tobillos y los estrellaban contra los troncos. El sonido de los cráneos rompiéndose se perdía en la noche. Las madres observaban en silencio. Sabían que gritar no cambiaría nada. Algunas se arrodillaban y rogaban que las mataran a ellas primero. Los soldados se reían. A veces les concedían su deseo. Otras las dejaban vivir con el vacío en el pecho. No todos los niños morían. Algunos eran apartados, no por piedad, sino para ser convertidos en verdugos. A los 10 años se les entregaban fusiles y se les enseñaba a disparar. Aprendían que la única verdad era el Ankar y que la compasión era un lujo que los haría débiles. El campo de Choeung-ek, al sur de Phnom Penh, era el epicentro del exterminio. Cada noche camiones llegaban con nuevos prisioneros. Les decían que iban a ser trasladados a un lugar mejor. A veces, hasta les daban comida para que no sospecharan. Cuando el camión se detenía, los hacían formar una fila junto a la fosa. Uno por uno, los obligaban a arrodillarse y esperar su turno. Algunas víctimas intentaban resistirse. Los soldados las arrojaban vivas a la fosa y las enterraban bajo los cuerpos de los demás. Las noches en Choeung-ek eran ruidosas. Para ahogar los gritos, los Jemeres rojos colocaban parlantes y reproducían canciones revolucionarias a todo volumen. La música se mezclaba con el sonido de los golpes y la respiración entrecortada de los que aún esperaban su turno. Las fosas se expandían sin cesar. Pero la tierra se resistía a ocultar tanta muerte. Cuando llovía, los huesos volvían a salir a la superficie. Los cráneos asomaban entre el barro como si quisieran contar su historia. Pero ya no quedaba nadie que quisiera escuchar. En los campos de trabajo, los prisioneros dejaron de luchar. El hambre, la fatiga y el miedo les robaron la voluntad de vivir. Se movían como fantasmas, arrastrando los pies, sin una sola chispa de esperanza en sus ojos. Ya no temían morir. Algunos se rendían y dejaban de comer, permitiendo que la inanición los reclamara antes que los soldados. Otros se escabullían en la oscuridad y se arrojaban a los ríos. Preferían ahogarse que seguir respirando aquel aire cargado de muerte. Pero no había escapatoria. El Ankar lo veía todo. En las afueras de Phnom Penh, en un edificio gris y silencioso, esperaba un destino aún más terrible. Un lugar donde la muerte no era inmediata, sino un proceso lento y agonizante. La prisión S-21, el infierno en la tierra, en el corazón de Phnom Penh. En lo que antes había sido un instituto escolar, se alzaba un edificio gris y silencioso. Sus paredes estaban manchadas por la humedad y el abandono, pero lo que ocurría dentro había convertido aquel lugar en algo más que una prisión. Era una fábrica de sufrimiento. La prisión S-21, conocida como Tuol Sleng, fue diseñada no solo para encarcelar, sino para destruir. Aquí no había condenas temporales ni juicios. Cualquiera que entraba estaba muerto, solo que aún no lo sabía. Los prisioneros llegaban encadenados, con los rostros cubiertos de golpes y el miedo incrustado en los ojos. Venían de todas partes, campesinos, exmilitares, intelectuales, incluso antiguos miembros de los Jemeres rojos que habían caído en desgracia. A todos
Se les acusaba de traición al Ankar. El crimen no importaba, la sentencia ya estaba escrita. Los soldados los separaban en filas. Las mujeres eran conducidas a un pabellón donde las esperaban noches de abusos y torturas. A los hombres se les llevaba a celdas diminutas, donde apenas podían moverse. En los pasillos, el hedor a sangre y orina impregnaba el aire. Los prisioneros eran despojados de su ropa y sus nombres. El Ankar les asignaba un número, porque para el régimen no eran más que cifras en un informe de ejecución. Se les ordenaba que confesaran sus crímenes. Si no los tenían, debían inventarlos. Pero la confesión no era suficiente. Los Jemeres Rojos querían detalles, querían nombres, querían nuevas víctimas que llenarían las celdas en los días siguientes, y para obtenerlas harían lo que fuera necesario. El arte de la tortura. El sufrimiento en S-21 no era un accidente. Era un proceso meticulosamente diseñado para quebrar la voluntad humana. A los prisioneros los colgaban boca abajo, atados de pies y manos, hasta que la sangre se acumulaba en sus cabezas y el dolor se volvía insoportable. Algunos quedaban inconscientes. No importaba. Les arrojaban agua sucia en la cara y continuaban. A otros los sumergían en tinas de agua putrefacta, hasta que sus pulmones ardían, hasta que sus cuerpos temblaban en una lucha instintiva por el aire. Cuando la desesperación los hacía inhalar el agua, los sacaban y los dejaban toser y escupir, solo para repetir el proceso. En una de las salas más temidas se practicaban mutilaciones. Los guardias arrancaban uñas con tenazas oxidadas, cortaban dedos con cuchillos desafilados, clavaban agujas bajo las uñas hasta que los prisioneros gritaban enloquecidos. Algunos eran obligados a ver cómo sus compañeros eran despellejados lentamente, sabiendo que ellos serían los siguientes. Pero lo más perverso era la forma en que la tortura se volvía psicológica. Los verdugos no se conformaban con el dolor físico. Querían destruir la mente de sus víctimas. Los obligaban a escribir confesiones absurdas. Soy un espía de la CIA. Trabajé para la KGB. Planeaba un golpe contra el Ankar. No importaba si eran campesinos analfabetos que jamás habían salido de su aldea. Tenían que firmar, tenían que aceptar su culpa, tenían que convertirse en culpables. Algunos se negaban. No importaba. Nadie resistía para siempre. Los días se volvían semanas, y en la penumbra de las celdas, los prisioneros perdían la noción del tiempo, del espacio, de la identidad. Algunos murmuraban oraciones en voz baja, otros hablaban solos, susurrando los nombres de sus seres queridos. Pero el único Dios en S-21 era la muerte. Las mujeres y los niños. Las prisioneras sufrían un destino aún más terrible. Muchas eran violadas hasta la muerte. Otras eran forzadas a ver cómo sus hijos eran torturados frente a ellas. Algunas suplicaban que mataran a sus pequeños primero, solo para que el tormento terminara. Pero los verdugos no tenían prisa. Se aseguraban de que las madres vieran cada instante, cada espasmo, cada lágrima. Y cuando terminaban con los niños, las mujeres sabían que su turno estaba cerca. Las embarazadas no tenían mejor suerte. Los soldados las golpeaban en el vientre hasta que la vida dentro de ellas dejaba de moverse. A veces las obligaban a continuar vivas después de eso. Nadie escapaba de S-21. Ni siquiera los hijos de los propios Jemeres Rojos. Cuando un oficial caía en desgracia, toda su familia lo acompañaba. Sus esposas, sus hijos, incluso los bebés de brazos. Todos eran traidores. Los niños eran interrogados con la misma crueldad que los adultos. Se les arrancaban uñas. Se les hacía pasar hambre hasta que sus frágiles cuerpos dejaban de responder. Se esperaba que confesaran sus crímenes, aunque ni siquiera entendieran por qué estaban allí. Y cuando los verdugos se cansaban de jugar con ellos, los llevaban al patio
Les ponían una venda en los ojos y los arrojaban a una fosa común. El fin de un camino sin salida. A medida que los días pasaban, la desesperación se apoderaba de los prisioneros. No había salida, no había redención, no había esperanza. Algunos intentaron suicidarse golpeando sus cabezas contra las paredes de la celda, tragando trozos de tela o simplemente dejando de respirar. Pero el instinto de supervivencia era cruel. Incluso aquellos que deseaban morir no podían hacerlo con facilidad. En las noches, los gritos atravesaban las paredes de la prisión. Los guardias se acostumbraron al sonido del sufrimiento, al olor de la muerte, al espectáculo de la miseria humana en su estado más puro. Y aún así, seguían trayendo más prisioneros, más víctimas, más cadáveres. El último paso, cuando un prisionero finalmente confesaba, fuera verdad o mentira, ya no servía más. Lo llevaban a la sala de ejecución. No había despedidas, no había palabras finales. Solo un golpe en la cabeza, una soga al cuello, una cuchilla que se hundía en la carne. Los cuerpos eran sacados en carretas y arrojados en los campos de exterminio. En las fosas los huesos se apilaban hasta tocar el cielo. Solo 7 personas sobrevivieron a ese 21. De los más de 20.000 que entraron, nadie más volvió a ver la luz del sol. Pero la prisión siguió operando. Los verdugos seguían trayendo más, hasta que el Ankar comenzó a caer. Y entonces, Pol Pot necesitó borrar las pruebas. Los últimos días de ese 21 fueron una carnicería. Los prisioneros fueron ejecutados apresuradamente, las celdas limpiadas con sangre aún fresca en las paredes. Los gémeres rojos huyeron, pero el horror que crearon jamás desapareció. La prisión quedó en pie, convertida en un monumento a la brutalidad. Las habitaciones vacías aún conservaban las marcas de los prisioneros. Las paredes aún guardaban susurros de agonía. Y los fantasmas de los que murieron allí siguen esperando justicia. El hambre en los campos de trabajo no era un accidente ni una consecuencia inevitable de la revolución. Era una estrategia deliberada de Pol Pot para doblegar la voluntad de su pueblo. La comida se convirtió en un privilegio que solo el Ankar podía otorgar, un arma de control tan efectiva como la tortura o la ejecución. No se necesitaban balas para matar a millones. Bastaba con dejar que el hambre hiciera su trabajo, consumiendo los cuerpos desde dentro, reduciendo a los hombres y mujeres a meras sombras de sí mismos. Desde el amanecer, los prisioneros eran obligados a trabajar en los arrozales, debilitados por el agotamiento y el estómago vacío. El sol abrasador secaba el sudor en sus frentes. La tierra calcinada se pegaba a sus cuerpos como una segunda piel. El Ankar había prometido cosechas abundantes, arroz en cantidades inimaginables, pero toda la producción se destinaba al partido, a los altos mandos, a la exportación. Los que lo cultivaban no podían probar ni un solo grano. Las raciones diarias eran mínimas. Un cuenco de sopa aguada con unas pocas cucharadas de arroz, apenas suficiente para mantener en pie a un niño, mucho menos a un adulto forzado a trabajar 18 horas bajo el sol. Los que tenían suerte encontraban raíces en el suelo para masticar. Otros bebían agua sucia de los arrozales con la esperanza de engañar al hambre. Las infecciones intestinales y la disentería se convirtieron en compañeras constantes, matando en cuestión de días a aquellos que no tenían la fuerza suficiente para resistir. El hambre deformó a los prisioneros, hundiendo sus ojos en órbitas oscuras, marcando sus huesos a través de la piel tensa y amarillenta. Los brazos y piernas se convirtieron en ramas secas. Los estómagos se hincharon grotescamente en una parodia cruel de la desnutrición extrema. El cuerpo se devoraba a sí mismo en un intento desesperado por sobrevivir. Pero el hambre no solo mataba lentamente, convertía a los hombres en bestias. En los momentos de mayor desesperación,
La moral y la dignidad se volvían lujos inalcanzables. Hubo quienes se vieron obligados a robar comida de los cadáveres recién caídos, arrancando pedazos de carne con los dedos temblorosos. Otros, más desesperados aún, llegaron al extremo del canibalismo, esperando a que alguien muriera para despojarlo de su carne. No lo hacían por maldad. Lo hacían porque no había otra opción. Los jemeres rojos no castigaban el hambre. Lo alentaban. Se divertían viendo cómo los prisioneros luchaban entre sí por un pedazo de raíz, cómo los más débiles caían sin fuerzas y eran pisoteados por los demás. El hambre no era solo una forma de exterminio, sino una prueba de lealtad. Solo los más fuertes, los más dispuestos a destruir a los otros, podían sobrevivir. Las madres intentaban ocultar su porción de comida para dársela a sus hijos, pero los soldados lo sabían y las vigilaban de cerca. Si descubrían a una mujer entregando su ración a su hijo, la acusaban de sabotaje. A veces la ejecutaban frente a su hijo. Otras la obligaban a comer la comida del suelo mezclada con tierra y sangre, mientras su hijo lloraba de miedo. Los niños no estaban exentos del castigo. El hambre los devoraba más rápido, reduciéndolos a esqueletos frágiles con piel pegajosa por el sudor y la fiebre. Muchos de ellos no llegaban a la adolescencia. Sus cuerpos eran abandonados en los caminos, demasiado pequeños y débiles para siquiera merecer una fosa. Las noches eran aún peores. El hambre mordía desde dentro, impidiendo el sueño, reduciendo la mente a un solo pensamiento: comida. En la oscuridad, algunos intentaban escapar de los campos, buscando en la selva algo, cualquier cosa, que pudiera llenar sus estómagos. Pero la selva no era un refugio. Los soldados patrullaban los alrededores, esperando a los fugitivos con rifles cargados. Los que eran atrapados no morían rápido. Se les ataba en la plaza del campamento, se les obligaba a confesar su traición ante los demás prisioneros. Luego, eran golpeados hasta la muerte. Los demás miraban sin pestañear, sin hacer un solo gesto de horror o tristeza. El hambre ya les había arrebatado la capacidad de sentir. El invierno de 1978 fue uno de los peores. Las reservas de arroz se agotaron. Los campos de trabajo se convirtieron en cementerios improvisados. La gente comenzó a colapsar en masa. Los soldados ni siquiera se molestaban en ejecutar a los moribundos. Los dejaban allí, para que el hambre terminara su trabajo. En los días siguientes, los cuerpos comenzaron a pudrirse donde habían caído. El aire se llenó del olor dulce y nauseabundo de la muerte. En algunas aldeas, los perros comenzaron a devorar los cadáveres. Los soldados miraban sin intervenir. En este punto, la muerte ya no era una tragedia, era una rutina. Los pocos sobrevivientes que lograron salir de los campos no eran humanos en el sentido convencional. Eran sombras, criaturas marchitas que ya no conocían el significado del miedo o la esperanza. Habían olvidado cómo sonreír, cómo llorar, cómo hablar. Solo sabían respirar, seguir caminando, seguir viviendo por pura inercia. Cuando los vietnamitas entraron en Camboya en 1979, encontraron pueblos enteros llenos de cuerpos secos por el hambre, esqueletos vestidos con harapos, cadáveres amontonados en las esquinas. Las ciudades estaban vacías. Los campos eran llanuras de huesos. Habían entrado en un país donde la muerte era más común que la vida. El hambre, esa arma silenciosa y letal, había matado a más de 500.000 de personas, no con disparos, no con cuchillas, no con torturas, sino con el lento y cruel desgaste del cuerpo y la mente. El Angkar nunca se preocupó por contar sus muertos. Los cuerpos eran reemplazables, pero el hambre no dejó sobrevivientes, solo espectros.